Entonces, fíjense, quienes no me conocen o quienes van entrando por primera vez conmigo, mi nombre es Henry José Martínez, así como ustedes también eh, evocaron de dónde soy. Yo soy venezolano, docente universitario, pero anteriormente tuve la experiencia en el nivel de secundaria o bachillerato, primaria en un momento específico, pero mayormente mi trascendencia y mi desempeño docente está en el campo universitario, en lo que es el área de investigación y el área de ciencias pedagógicas. Este es mi registro o mi récord académico. Todos mis grados académicos están en el área de educación, tanto la licenciatura como la maestría y el doctorado. Y mi experiencia en el campo de la investigación ha sido a través de la participación de conferencias, de algunas jornadas a nivel nacional e internacional. He tenido la oportunidad de publicar diferentes artículos, tanto nacional como internacional. Eh, También me dieron la oportunidad de ser evaluador de artículos para revistas nacionales, particularmente. Fui coordinador y miembro principal del comité académico de la especialización en metodología de la investigación de la universidad en la que actualmente laboro y fue la primera promoción. Inicié y cerré con ellos, que por otras responsabilidades abandoné y me fui a otro cargo. César, muy buenas noches, bienvenido. Y parte de la iniciativa, porque recuérdense que toda idea nace por alguna inquietud que nosotros tenemos, por algo que pudimos haber observado o por algún factor que escuchamos en diferentes contextos. Y esa es como decir, esa espinita que siempre queda allí, hay que sacarla. Y para sacarla tenemos que trabajar el proceso de indagación, de exploración, de investigación, y que esto nos lleva a nosotros a promover y a proyectar los conocimientos que a bien nosotros tenemos desde la experiencia para mejorar los procesos educativos desde lo que es de la tradición a lo actual. Interesante formación académica, Lourdes Carrera. Bueno, Lourdes, esperemos que tu opinión siga creciendo a medida que vamos trabajando y que nos vamos conectando en este espacio. Entonces, propiamente de esa idea surge vamos a decir, este artículo, porque ya está publicado, no le podemos llamar idea en este momento porque ya está consolidado y está publicado en las redes sociales, en la revista Perspectivas, es una revista que para ustedes sería una revista nacional, en mi caso, perdón, pero es una revista propia de la universidad en la cual me laboro. Se llama Perspectiva, revista de Historia y Geografía. Ahí tienen los datos. El artículo se publicó en el año 2004 y fue titulado de la siguiente manera: Filosofía de la educación, trascendiendo barreras en la formación desde el pensamiento crítico. Hola Marta, muy buenas noches, bienvenida. Mi amor, esa información te la dan al terminar la parte informativa académica del máster. Bien, entonces como les voy a decir, o siempre les digo cada vez que inicio, recuerden que una formación y una capacitación va más allá de una mera interpretación de teorías, de citas, donde ellos tienen una vigencia, tienen una perspectiva propia de lo que es o refiere esa área de conocimiento, pero es importante que quien esté facilitando o esté dando la capacitación también pueda introducir la experiencia desde la práctica y las vivencias que han tenido en el campo del área en el cual se está dando ese conocimiento. Porque soy muy partidario, ustedes me dirán, gracias Marta, mi amor, soy muy partidario de que si quieren demasiadas citas donde la capacitación esté full de cita, ¿para qué nosotros vamos a invertir un dinero si están los libros y está la internet? La intención es que a partir de citas, que son las referencias teóricas que fundamentan, que sustentan o que dan ese equilibrio a esa base del conocimiento, es lo propio donde sí vale la pena invertir tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Por qué? Porque nos están dando herramientas, nos están dando sugerencias y recomendaciones prácticas para nosotros poderlas aplicar y transformar nuestra práctica profesional, nuestra práctica docente o la forma en cómo nosotros concebimos la didáctica y la pedagogía en este caso específico.
Bien, entonces, parte del contenido que vamos a trabajar son ideas propias del investigador, en que una de ellas es este artículo que se publicó. Ahora sí, el máster se llama Docencia Universitaria, Didáctica y Pedagogía Crítica. Fíjense la imagen de... Yo tengo una particularidad, no sé si ustedes también lo hacen. Buenas noches, Juan Jacob. No sé si ustedes lo hacen, pero en el Internet encontramos muchísima información. Hablo desde antes del boom de la señora IA, ¿ok? Hay mucha información, muchas imágenes que no todas a veces responden a la idea propia del discurso que nosotros vamos a manejar en una capacitación o en una formación. Entonces, hago una revisión de tantas imágenes o de la cantidad variada que existe y según la perspectiva, la concepción o la idea que yo tengo con cada formación, selecciono la imagen. Entonces, fíjense que esta imagen tiene algunas piezas que están desprendidas de lo que es la mente, el cerebro, ¿ok? Que es nuestro, vamos a llamarlo nuestro CPU en Venezuela, porque hubo alguien que me preguntó cuando le referí eso, es nuestro procesador, el que recibe toda la información. Entonces, el pensamiento crítico o la didáctica y la pedagogía crítica, que son las herramientas para formar estudiantes desde el pensamiento crítico, implica un desorden mental, académicamente hablando, pero un desorden cognitivo mejor, para que lo entendamos así, porque muchas veces el desorden mental es como aquella persona que tiene alguna dificultad y necesita algún tratamiento, alguna medicación por ese desorden. Pero vamos a hablar entonces de un desorden cognitivo o lo que es lo mismo un conflicto cognitivo. Es intencionalmente que el estudiante empiece a dudar, empiece a cuestionarse de lo que él creía que era, vamos a decir, de lo que él creía que existía, de lo que él creía que era la realidad, o de lo que él creía en la respuesta que dio ante una pregunta que hizo su profesor. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a empezar a fomentar o a propiciar en nuestros estudiantes la capacitación del pensamiento crítico. Es la primera intención. Si el docente no genera en el estudiante ese desorden cognitivo, lamentablemente no se va a formar pensamiento crítico en ningún momento, entendiendo que la parte del pensamiento crítico obedece mucho al hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, porque es el hemisferio que trabaja la lógica, la razón, lo puro, lo matemático, pero que a pesar de que el hemisferio izquierdo es el lado del cerebro que implica lo que es el pensamiento crítico, este no puede estar aislado del hemisferio derecho, porque es la parte de la creatividad. Y el pensamiento crítico implica la búsqueda de la verdad, la resolución de problemas y a su vez la resolución de problemas para que tenga mayor significancia debe acompañarse de la creatividad porque es la forma en donde el ser humano, el individuo, el estudiante va a construir diferentes rutas para poder obtener ese resultado propio del problema que pudo haber detectado. Saludos desde Cabima, Zulia. Gilsi Domínguez, mi amor, qué gusto tenerte acá. Tu opinión, así como la demás, vale bastante. Fíjense que la profesora Gilsi, disculpe que me vaya un poquito por ahí, es colega de la universidad donde trabajo y es del área de matemática. Bien, entonces vamos a iniciar con una pregunta detonante. Y dice, ¿qué no es para ustedes pensamiento crítico? Hola, Opo, saludos. Pueden en el chat, porque entendemos que hay políticas dentro de la corporación que me parecen sumamente interesantes porque eso genera mayor orden y organización en las clases y en las sesiones para evitar interferencias. Entonces, ¿qué no es para ustedes? Ojo, ¿qué no es? Tenemos que escuchar muy bien o leer muy bien la pregunta para poder responder de manera asertiva. ¿Qué no es para ustedes un pensamiento crítico? Libardo, nuevamente acá, en la formación de un docente y el docente haya que saber que la IA llegó para quedarse, verla como una herramienta, no con el punto final del saber. Es como el celular que llegó y se acomodó y hoy en día
siempre lo usamos, se ha hecho indispensable, nos ha ayudado en gran medida a desarrollar en nosotros ya en las discientes el pensamiento crítico. Bueno, esa es tu perspectiva y es tu idea. Ajá. ¿Qué no es para ustedes pensamiento crítico? Los leo por acá. Desde allí vamos a comenzar a trabajar la primera sesión informativa e introductoria de lo que implica este máster internacional en didáctica y pedagogía crítica. ¿Qué no es para ustedes? A lo mejor, no sé, la intención era provocar esto que voy a decir. A lo mejor ustedes quedaron así como que ya va. Si siempre nos preguntan qué es esto, ahora nos preguntaron qué no es. A lo mejor ustedes hubiesen respondido más rápido si yo le hubiese preguntado qué es el pensamiento crítico, porque muchos hemos leído del pensamiento crítico, hemos trabajado, hemos quizás aplicado algunas estrategias, pero nunca nos habíamos detenido a ver el caso contrario, es decir, lo que no es. Entonces, el pensamiento negativo, dice Juan. Juan lo llama, no lo llama negativo. Jaylin dice la inteligencia artificial, repetición de lo que se transmite sin cuestionar. Un pensamiento analítico no es pensamiento crítico. Bueno, ese es el concepto. Le falta aceptación de conductos regulares. ¿Alguien más? Ok, vamos a ver qué nos dice acá Francisco. Dice, el pensamiento crítico no es simplemente ser negativo o crítico. Ahorita te doy una anécdota sobre eso, Francisco, y por ahí también quería iniciarte, me adelantaste un poquito, no importa. Con el fin de encontrar fallos en todo. Tampoco se trata de una mera acumulación de datos o de la memorización de información sin cuestionarla, ni mucho menos de la aceptación pasiva de una idea solo porque proviene de una figura de autoridad, de la tradición o de la mayoría. Muy bien, muy bien. Estás dentro de mi pensamiento. Las creencias personales. Hola, profe, es la persona que está pasiva, no analiza, no participa, acepta. Hola, Aramis, bienvenida. Todo y no discute, pretende resolver el problema sin analizar. Come entero. No es meramente llenar de información, es no obligar a aceptar la opinión del docente. Un proceso o procedimiento neutro y sin sesgo para evaluar opiniones y afirmaciones tanto propias como de otras personas. En cierta parte, como ustedes dicen, y en todas sus opiniones o sus respuestas, vamos a tratar de sistematizar o de engranar un poco parte de cada, de palabra por palabra que ustedes han tenido allí. Lo que no es el pensamiento crítico, es como ustedes dicen, no es lo que permite al estudiante poder entender y comprender lo que, por ejemplo, por qué estudia. Cuando el estudiante no se hace preguntas, cuando el estudiante no se cuestiona lo que hace o lo que deja de hacer, eso, vamos a decir, hipotéticamente, no es un pensamiento crítico. Entonces, a pesar de lo que ustedes dicen, cuando no es un pensamiento crítico es porque también existe, utilizando algo por allí que dijeron, esos vacíos mentales o cognitivos que no conllevan al estudiante a poder pensar más allá de la capacidad que él cree que contiene o de las creencias que él tiene acerca de algo. Problema, pensamientos y soluciones. Déme un chancecito por acá, vamos a deshabilitar. Y voy a eliminar lo que ya estaba para evitar alguna interrupción en la lámpara. Bien. Entonces, además de todo lo que ustedes hicieron, como ya les comenté, lo que no es un pensamiento crítico es aquello que desde lo pasivo, desde la actividad pasiva, no implica el ir más allá o el pensar más allá de lo que implica la reflexión, el análisis. Y voy a tomar algo que dijo Francisco, y era una de las dinámicas que traía, no escrita, pero sí. Yo hice una vez un ejercicio para hacer que mis estudiantes pudieran comprender la diferencia entre lo que es criticar a alguien y lo que es hacer una crítica de un documento, de una información. Entonces, yo le dije al estudiante, salgan del aula, miren abajo de ustedes el pasillo, a todas las personas que ustedes tienen allí, y cuando vengan, ustedes me van a decir qué fue lo que ustedes vieron en cada persona.
Entonces, ¿por qué? Porque el estudiante en esa parte, no sé por qué, pero está como que más formado, porque sabe criticar muy bien a una persona. Si le queda bien algo, si no le queda bien, si miren cómo tiene el cabello, cómo tiene aquello, lo otro. Pero cuando entramos a un proceso o un procesamiento cognitivo académico, es donde se complica la situación. ¿Por qué? Porque muchos de los docentes que buscan que el estudiante desarrolle esa capacidad o esa conciencia crítica, no se le da las herramientas, no se le facilita las estrategias, es decir, le digo el qué, pero no le digo cómo lo va a hacer. Y es parte de lo que en esta formación traigo desde mi experiencia propia algunas recomendaciones que me han dado buenos resultados para que el estudiante aprenda a pensar de manera crítica, de manera reflexiva y constructiva. Porque, perdón, el pensamiento crítico, como dijo Francisco, no es criticar de si sirve o no sirve una teoría, una información, un documento. No, en este caso es construir una nueva perspectiva de esa información para poderle darle mayor vigencia y significado a una teoría, por ejemplo, en la actualidad. Pensamiento crítico no es un problema, no es una solución ni un pensamiento en sí de lo que realmente está pensando hacer. El pensamiento crítico no consiste en pensar de forma negativa o con predisposición a encontrar fallos o defectos. Es un proceso o procedimiento neutro. Y más aún también, como dicen ustedes, lo crítico no es, como le dije, si sirve o no sirve, es no buscar fallos. La mentalidad de muchos de nosotros es siempre, cuando hablan de crítica, es empezar a buscar, a husmear, a ver qué es lo que ahí no tiene, vamos a decir, incidencia. O no, es como decir, no, esto aquí no tiene cavidad, esto no es pertinente, pero ya va. ¿A través de qué? ¿Cuáles son los elementos o los factores? ¿O en qué te basas tú para decir que esa teoría hoy en día no tiene vigencia? ¿Cuáles son los fundamentos que tú tienes? Entonces, cuando a eso se le empieza a anexar todas esas preguntas que hacen, que el estudiante, como le dije acá en la lámina inicial, empieza a, vamos a decir, como que a rascarse la cabeza, porque empieza a dudar mucho de lo que primeramente él creía que era, y nosotros es como si le volteamos la torta, es ahí donde empieza a formarse los primeros pasos del pensamiento crítico. Es un modo activo, fundamentado y reflexivo de pensar. Ok, pero era lo que no es el pensamiento crítico, ¿ok? Entonces, ahora, atendiendo a la pregunta que se me adelantó Livaldi, fíjense que yo traigo acá porque es un tema que hoy en día está en mucha discusión de si en realidad es tan pertinente o no es tan pertinente. Y la dinámica de inicio es la siguiente: la IA y su incidencia en la IH, es decir, la inteligencia artificial y su incidencia en la inteligencia humana. Vamos a leer el enunciado y luego vamos a darle respuesta a esa interrogante que surge propiamente de ese enunciado que está allí. Dice, la IA predice, clasifica y genera respuestas adecuadas sin saber qué significa lo que produce. Fíjense, sin saber qué significa lo que produce. Luego dice, la inteligencia humana, en cambio, comporta una capacidad profundamente anclada en la experiencia personal, corporal y cultural. Es decir, que en esta parte la inteligencia humana tiene elementos suficientes para poder darle significado y sentido a todo lo que ve, lo que escucha, lo que lee, lo que aprende, a ese conocimiento que se obtiene. Entonces, ante ese enunciado, vamos a darle respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu postura ante la IA en la educación como factor limitante en el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y reflexivo? Los leo en este caso. ¿Cuál es tu postura ante la inteligencia artificial en la educación como factor limitante en el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y reflexivo? Recuérdense que estamos en un máster que está orientado a la didáctica y a la pedagogía crítica. Y eso implica, vamos,
como lo dije en el diplomado, un docente socrático. Y Sócrates buscaba que la idea y el conocimiento aflorara por sí solo. Él hacía o pretendía a través de su método de la mayéutica que cada persona encontrara su esencia. Y es lo que pretende la didáctica y la pedagogía crítica, donde el docente a través de preguntas quizás un poco complicadas o de preguntas que a lo mejor te cambian la perspectiva inicial que tú tenías sobre algo, implica iniciar la formación en el pensamiento crítico. Entonces, si bien es cierto, tiene unos minutitos porque hay que analizar muy bien la pregunta, el mensaje, para dar en el punto sobre la respuesta y no evocar alguna respuesta que no tenga relación o no tenga coherencia con lo que allí se pregunta. Entonces, a medida que ustedes van pensando, se los vuelvo a leer para que escuchemos nuevamente hacia dónde debe orientarse la respuesta que debemos dar. ¿Cuál es tu postura ante la inteligencia artificial en la educación como factor limitante en el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y reflexivo? Ok, Gloria comenta. La IA se basa y depende de parámetros de lo que la inteligencia humana le dice. Las coordenadas, los comandos son dados por la inteligencia humana y solo con ello puede la inteligencia artificial crear su parlamento. Ok, Gloria. Vamos a ver qué dicen otros compañeros. Gloria, ¿tú te refieres más o menos a que es válido intencionalmente hablando de que la inteligencia artificial prácticamente realice todo un trabajo por ti dándole comandos? Te pregunto para poder entender a cabalidad tu opinión, porque de eso también se trata el pensamiento crítico, ¿no? Ok, Gloria entonces tiene una perspectiva propia de la aplicación de la IA en la educación. ¿Quién más tiene una opinión? Francisco comenta, mi postura es que la IA no es inherentemente un factor limitante, pero sí es potente acelerador de las malas prácticas educativas que ya existen. Francisco, fíjate que esa pregunta, factor limitante, es propia de la IA. Ella misma se crea limitantes. No la estoy inventando yo. Pero sí sola, la IA es una herramienta neutra. Su impacto, ya sea como un obstáculo para el pensamiento o como un trampolín para el mismo, depende casi por completo de la pedagogía con la que se integre. No lo veo como limitante, pero ella misma sí se ve como limitante. Entonces le pregunta, ¿cuáles son tus limitaciones en la educación? Y es lo que eso es lo que te va a responder. Percibo que es un aliado. Lo importante es la posición ética del ser humano, establecer criterios y argumentaciones sobre lo que emite la IA a consultar. De esa forma lo vemos mejor. Son conceptos agrupados para dar algo cercano a la realidad. Pero ¿cuál es tu opinión acerca de la IA en la educación? Ángela comenta, pienso que la IA es inconsciente. Somos los docentes quienes realizamos los procesos de aprendizaje, teniendo en cuenta los contextos y las realidades. Los humanos tenemos la responsabilidad de orientar los procesos y la IA es más asistente virtual y no tiene procesos de asociación que sí claramente los seres humanos sí. Ángela. Manuel comenta, la IA nunca supera al humano. Pero por cierta parte, Manuel, como se le está dando tanto auge, es la perspectiva que en mi momento era inicial, pero ahora estoy viendo con peligro la inteligencia humana. Xiaomi comenta, en muchos casos la IA limita el desarrollo del pensamiento y de la inteligencia humana, ya que los estudiantes no se aplican a realizar sus tareas por sí mismos. Ok, fíjense que ahí hay bastantes opiniones nutritivas que parten de la experiencia que han tenido cada uno de ustedes con el uso de cada herramienta tecnológica. No nos refiramos a ella sola, pero es la que hoy en día tiene demasiada relevancia y mucha gente
la utiliza, pero de una manera no ética, en cierta parte. La IA sí es un factor limitante porque empuja a creer lo que una inteligencia programada piense ante una pregunta. Solo se basa en lo que está en su banco de datos, a diferencia de la inteligencia natural que siempre busca otras posibles respuestas a una misma pregunta. No estoy en desacuerdo con la IA, pero pienso que hay que establecer límites. Totalmente, Livaldi, así es. Mi concepto es que ella asume un rol de consultas, pero que al mismo todo lo hace fácil. La IA limita el desistimiento y el pensamiento lógico en la educación. Puede ser una ayuda, pero para mí limita el pensamiento crítico, creativo y reflexivo. Todo lo da como docentes. Debemos formar el estudiante. Solo copia, no hay aportes propios. Lo urden la mayoría sí. Pero en cierta parte lo urde eso ocurre por la práctica propia de nosotros como docentes, porque no generamos espacios o experiencias de aprendizaje significativos para que el estudiante pueda comprender y entender la importancia de pensar de manera crítica, reflexiva y analítica sobre alguna teoría o información que estemos leyendo o investigando. Tecno comenta, esa es la gran realidad con la tecnología. Casi los estudiantes no piensan por sí solos, ya les da flojera hasta pensar. Es una guía en la educación. Nosotros ponemos en práctica los docentes. Pero asimismo hay aplicaciones que son ramas de la IA, ejemplo Géminis. Claro, es que esas son todas, es como decir para tratar de opacar una cosa o la otra y decir que no, pero Géminis, ChatGPT, todo eso son IA, son aplicaciones que trabajan con IA. Puede generar una excesiva dependencia de la tecnología, lo cual limita el desarrollo de habilidades interpersonales y el pensamiento crítico. Pongo un caso de mi carrera de emergencias médicas. Como profesional debemos tener criterio al momento de salvar una vida. Si se usa una IA para actuar ante una emergencia, se corre el riesgo de fracasar ante una atención. Ok, según lo que dice Xiaomi 23.12.9 RA5FL, que es la última respuesta, no es que la IA no tenga incidencia o impacto positivo en todas las áreas del conocimiento. El problema está en que el ser humano, por querer tener todo fácil o por el facilismo, porque está acostumbrado o tiene una cultura de que le hagan todo, le ha permitido que la IA sea su elemento fuerte. Como dicen por allí, sea en este caso perdón, que dependa de ella. Entonces, la inteligencia artificial es muy inteligente, eso sí, porque sabe cómo captar tu atención, entrar en tu cerebro y es como decirte, repetirte a cada rato, sin mí no puedes vivir. Yo soy tu herramienta que te va a llevar al éxito. O sea, sin mí tú no puedes vivir, soy tu herramienta que te va a llevar al éxito. Pero la IA puede ser muy, muy importante en ciertas áreas de conocimiento y en otras podría tener una mínima incidencia y no la que las personas, que somos los culpables de la influencia de todo esto que limita mucho la inteligencia humana o la capacidad humana. Somos nosotros culpables, porque quienes las consumimos nosotros, no es ella. Ella es simplemente un robot, una herramienta que tuvo un propósito al surgir para facilitar ciertas cosas. Pero fíjense como muchos de ustedes dijeron, y así lo concibo yo, facilita, más no hacernos todo. Ok, para no desmeritar a los demás, sigo leyendo. ¿Qué puede pasar con varios maestros que usamos la IA para planear clases? ¿Es pensamiento crítico pedagógico? Ever, desde mi experiencia y de mi perspectiva, no hay pensamiento crítico y pedagógico cuando tu clase está desarrollada en base a una inteligencia artificial. Si bien es cierto, estos llamados prompts que son las instrucciones, las órdenes que nosotros le suministramos a esta herramienta para que nos genere un proyecto, una propuesta, es influenciada por nuestro pensamiento. Pero tú le puedes es preguntar a la IA que te sugiera o te recomienda algunas actividades o estrategias que te ayuden a promover el pensamiento crítico. Lo que sí no estoy de acuerdo es con aquellos docentes que le dicen a la
IA que le haga la planificación tomando en cuenta estos criterios. Señores, la IA, como ya saben, es información que está en la red. Él busca, trae, consigue, conecta y te da una respuesta. Pero quien conoce la realidad propia de tus estudiantes eres tú. Tú sabes cómo manejar ese grupo. Y por otro lado, la IA te puede sugerir una herramienta, una estrategia, una actividad, pero de ti va a depender la aplicabilidad para el resultado que vas a obtener, porque ella no te está diciendo cómo lo vas a hacer, te sugiere y te orienta, pero de ti depende la pertinencia que tenga esa estrategia o esa actividad con tu grupo de estudiantes. No estoy de acuerdo, puede ayudarnos a tomar una mejor decisión y rápida en emergencias como ayuda. Es que en medicina, con lo que me dijo la compañera, el que lo haga, bueno, aunque por ahí hay operaciones que se hacen de manera robótica, ¿ok? Pero ¿quién maneja el robot y todo? El ser humano, ¿ok? Ariel comenta, perdón, justo estoy haciendo una capacitación de emergentología y vemos IA aplicada. Es cierto, maestro. Entonces, quiero dejar claro de que con esta pregunta no es que no estoy de acuerdo. Lo que quiero es hacer conciencia, porque es parte del pensamiento crítico, que nosotros pongamos en duda las respuestas que estamos dando ahorita. Entonces, tareas que ustedes tienen, posiblemente para mañana o cuando ya iniciemos con el favor de Dios la capacitación completa del máster, ustedes me traigan una respuesta nueva. O sea, una respuesta que fundamente la postura inicial de hoy en día. No sé si se pueden buscar por ahí, le hacen un capture, la tienen, la ven, la observan, la leen, la releen, la vuelven a leer en su pensamiento, en diferentes espacios, y ustedes mismos van a ver qué tan positivo ha sido la respuesta que dimos de manera inicial. ¿Estamos respondiendo de una perspectiva en la que nosotros creemos que es así? ¿O de verdad nosotros ante esa respuesta analizamos, reflexionamos, hicimos una crítica antes de decir esto que dijimos ahorita? Porque es que si nosotros dimos una respuesta desde una creencia particular, lamentablemente no sabemos qué tan pertinente es esa respuesta que dimos, porque no fue analizada. Y ustedes ahorita lo dijeron. El pensamiento crítico no existe cuando no se analiza, no se reflexiona esa información. Entonces, la damos es por decir, o sea, accionamos de manera automática porque eso es mi fuerte, por decirlo así. Y cuando me tocan el dedo en la llaga, yo defiendo mi postura ante ella. Ojo, si actuamos así, no estamos siendo críticos. Estamos siendo parte de ello, es como estamos influenciados sobre una creencia. Y el pensamiento crítico hay que deslindarse de una creencia que nosotros tengamos. Hay que buscarle la vuelta para ver qué tan vigente, tan pertinente, tan factible es esa creencia o esa idea que nos hemos creado nosotros mismos por gustos e intereses particulares de que nos ayuda demasiado y por lo tanto, no me hables mal, porque ella para mí es fundamental. Fundamental porque te han preguntado eso. O sea, fundamental ¿por qué? Porque te ayuda a hacer todo el trabajo o en realidad, ¿qué tiene? Entonces, si nosotros empezamos a analizar, a reflexionar y a criticar todo aquello que hoy en día surge y que se empieza a aplicar de manera masiva, sin antes ver los pros, los contras, simplemente porque escuchamos y nos dijeron por allá que facilita el trabajo en todo momento, nosotros vamos y lo aplicamos de una vez. Bueno, al menos yo he aprendido que lo que sale hoy no se puede aplicar mañana, porque hay que hacer un proceso de investigación primero, para estudiar el impacto, para comprender la finalidad, entre otros aspectos. Perdón, hubo un corte de energía eléctrica. Mi amor, no te preocupes. Yo tampoco puedo escapar de eso. Bueno, gracias a Dios, hoy la electricidad se fue temprano y llegó a las 4 de la tarde. No tenemos inconveniente hoy. El pensar es algo de desenredar ideas para luego organizar mejor algo que se está haciendo, ¿correcto? Es como un laberinto, Ever. Tú encuentras un laberinto y tú no sabes primero cuál es el camino por dónde vas a llegar a salir. Tú empiezas a utilizar tu mente. Tú empiezas a empezar a crear o a idear lógicamente por dónde ir. ¿Será que me conviene este camino? Pero en este camino me puedo encontrar esto y aquí. O sea, vas analizando las situaciones para saber qué tan viable es ese camino que tú estás pensando.
Gilsi dice, particularmente pienso que la IA es una herramienta que te ayuda a recopilar y o generar información, pero es el hombre quien debe darle significado desde la reflexión y la argumentación particular que pueda hacerse de ella en contraste con sus experiencias y que el buen o mal uso de ella depende del sentido ético con el que se utiliza. Y la inteligencia humana puede nutrirse de manera de conocimiento de la IA, pero es ella quien permite al ser humano dar sentido a través de la comprensión, el análisis y la reflexión crítica a su propio pensamiento. Por tanto, es labor del docente propiciar ese proceso en el aula. Totalmente de acuerdo, profe. Si la incluimos siempre en varios aspectos de nuestra vida y trabajo, estamos limitados a pensar y poder desarrollar. Sí, porque es que nos estamos haciendo prácticamente adictos. Y la adicción es peligrosa. La IA es una herramienta para recopilar y obtener información. Totalmente de acuerdo. Como dice, la IA es una herramienta orientadora, que ella te recopila información, pero eres tú quien la debe procesar, como varios de ustedes han dicho, porque es nuestro cerebro quien la entiende y la comprende de cierta manera. La instrucción la conocemos nosotros y a partir de esa instrucción es que producimos ese conocimiento. Es por eso que cuando se hace un proyecto es dar sentido porque es algo macro que involucra a una comunidad. El problema no es la IA, es la persona que no tiene interés en profundizar y crear. Eddie, estoy también de acuerdo así con muchos, pero hay ciertos focos. ¿Por qué? Porque yo me he puesto a analizarla y analizar no tanto la IA como tal. Me he puesto a analizar en la conducta del ser humano ante la postura de la IA. Porque fíjense que en las redes sociales, el TikTok y cualquier otra red social, hay muchos profesionales de la docencia, de los que consideran y se creen metodólogos, que han creado tantos prompts. O sea, ahora somos los prompts. Vamos a decir team prompt, porque es que han creado tantos prompts y que el estudiante está viendo eso y lamentablemente, como al estudiante le gusta el facilismo, ya listo, gane seguidores. Eso es parte del lavado de cerebro, coloquialmente hablando. Porque ahora si quieres terminar tu tesis en 3 días, copia este prompt. Bueno, y el estudiante que ha tenido tanto estrés con el docente, viene y le dice, actúa como docente tutor universitario. Corrige, elabórame primero tal cosa, luego corrígeme, luego analízame, luego dime dónde hay que mejorar y qué debo hacer. O sea, por Dios, señores, está bien que lo utilicemos, pero que no nos absorba. Se me fue el internet. Sabor y bueno, mi amor. De manera honesta, sí, hay que trabajar la honestidad y la ética de por sí, pero la ética y la honestidad implica que, señores, que no nos absorba la IA, la utilicemos como una herramienta donde el respeto debe estar también allí, entre ese espacio digital y nosotros. Este máster es diferente al diplomado, ya tomado en docencia universitaria. Sí, Nelson, correcto. Es más, este tiene otro enfoque, didáctica y pedagogía crítica, a querer a metodología de la investigación. Y aquí vamos a tratar de quemar el gas. No que se nos quemen las neuronas y se funden, porque así sí no pensamos, ¿no? Si se nos queman las neuronas, no pensamos. No buscamos eso. Buscamos es que ellas como que se alboroten, es como que si tú nos tienes el dolor de cabeza, hipotéticamente, porque no quiero que les dé dolor de cabeza, para que ustedes empiecen a ver que a sus respuestas las empiecen a cuestionar, empiecen a dudar de esa creencia que ustedes tenían, para que ustedes ahora se empiecen a preguntar, ¿qué tan cierto es lo que yo pensaba? O sea, ¿en qué sentido? Y para poder darle una respuesta, hay que buscar la verdad. Y para buscar la verdad no implica solamente el analizar, reflexionar y criticar una información. Es ir a la práctica también, porque el pensamiento crítico o la didáctica y la pedagogía crítica es el engranaje entre la teoría y la práctica. Entonces, cuando esa práctica es lo que nos va a dar a nosotros experiencias y vivencias propias para entender y comprender que pudimos estar equivocados o pudimos estar en lo asertivo. Shirley dice, debemos aprender a utilizar la IA de manera... Ok, está por ahí. Creo que ya lo había leído por aquí. Sí. Bien. Entonces vamos a iniciar a lo que nos compete el día de hoy. Fíjense, vamos a presentar qué es lo que nos compete en el día 1, este máster. Y dentro de la estructura que nos exigen en lo que es la corporación y la universidad en la que le permite a ellos hacer la certificación, tiene como primera instancia la justificación del mismo. O sea, ¿qué justifica este diseño instruccional de este máster?
En primera instancia, la importancia del proceso educativo hoy en día, en la actualidad, en el siglo XXI, está evidenciado en la necesidad que tienen todas las instituciones y personas inmersas en la misión de estar al día con las transformaciones educativas, siendo una de ellas los cambios y adecuaciones curriculares. La IA es la recopilación y la reproducción de información. De esa manera la concibo mucho, porque a veces en la internet, como hay mucha información, no nos lleva a la precisión de los documentos que queremos consultar. Pero, ¿cómo podemos utilizar la IA? Como muchos han dicho en esa recopilación, es que te brinde documentos que tengan relación con el área de conocimiento tal. Y él te va a arrojar una cantidad de documentos que los que tú vas a utilizar para empezar a procesar esa información. Entonces, a lo que me voy con esto es que muchas veces, a pesar de que cambiamos el currículo, lo volvemos a transformar, muchas veces se hace en teoría, transformamos el currículo porque cambiamos un nombre de una materia, porque cambiamos un contenido de una materia, porque nos los pidió el órgano rector para cambiar el currículo, para que éste se adecue o se adapte o tenga pertinencia con ese modelo idealista de lo que debe ser la educación según la tipología de país, por ejemplo. Pero la transformación de una institución, de la educación, no está en la teoría como tal, en el documento. Porque ¿qué hacemos eliminando materias y colocando otras materias, eliminando contenidos y eliminando otro contenido y agregando otros, si la práctica del docente sigue siendo igualita? O sea, no estamos haciendo nada en la práctica, estamos en la teoría. Entonces, para que esto tenga relación, tenga congruencia y pertinencia, hay que transformar también la práctica del docente. ¿Y cómo lo hacen? La transformación curricular de por sí tiene un proceso de formación y hay muchas instituciones educativas que crean una reforma curricular, pero no forman al docente en esa nueva perspectiva para que el currículo se consolide. Entonces, prácticamente quienes diseñaron el currículo es como decir, perdieron el tiempo porque no se va a consolidar mientras el docente sigue con prácticas tradicionales, con un modelo de educación tradicional, con una educación bancaria, porque a pesar de que hemos trascendido y evolucionado en las corrientes educativas, desde el constructivismo, porque dejamos un poquito atrás las otras, que hoy en día se habla mucho más constructivismo, la tecnología y la pedagogía crítica, existen docentes que se han quedado en el conductismo y se dicen llamar constructivismo, pero cuando usted ve su clase, explica siempre de la misma manera en la pizarra, llena la pizarra y no hay otra forma que él utilice para poder explicar la información. O el estudiante dice, profe, disculpe, no entendí, ¿usted me puede explicar? Bueno, búsquese el libro y se lo estudia, se lo lee. O hay estudiantes que salen aplazados en su mayoría y el docente no busca, no indaga las consecuencias o los efectos que trajeron consigo que la mayoría saliese aplazado. Entonces, si el docente no investiga, si el docente no indaga, no explora, menos va a ser crítico, reflexivo. Y si el docente no es crítico, reflexivo, ¿cómo pretende enseñar al estudiante que sea crítico, reflexivo? O sea, ¿con qué moral pretendo yo? Es como un ejemplo que sucede mucho. Existen hoy en día muchos docentes y son docentes jóvenes, porque los estudiantes siempre nos dicen todo. Docentes jóvenes, recién egresados de la universidad, que ya están dando clases en una universidad y ellos llegan tarde, pero cuando el estudiante llega tarde, el docente le dice usted no entra, por ejemplo. ¿Con qué moral estamos nosotros hablando entonces? Y es como le digo yo a un estudiante, ¿qué actividad te pusieron? No, me mandaron a hacer un ensayo y te explicaron qué es un ensayo, cómo se hace el ensayo, cuál es la estructura del ensayo, en base a qué tú vas a hacer el ensayo. No, profe, solamente el ensayo y nos pasó una guía. Señores, por eso es que yo digo que la palabra andragogía en la educación adulta o en la universidad no tiene mucho sentido. Por eso, porque al muchacho no hay que dejarlo solo en su totalidad. Tampoco lo vas a arropar ni lo vas a dejar solo. Pero bueno, son cuestiones que hay que ir trabajando. Docente con un manejo del sistema modelo conductual versus el modelo constructivista. Y Libardo, a pesar de eso que tú estás diciendo,
Estamos hoy en día en un modelo constructivista, pero su quehacer docente y hasta su saber también está enfocado en el modelo conductual, lamentablemente, porque es prácticamente o llegas temprano o lamentablemente estás aplazado. Ya va. Señores, hay situaciones que hoy en día no son las mismas cuando nosotros estudiamos. Hoy en día está más difícil el tráfico, hoy en día el sueldo no alcanza. O sea, hay muchas situaciones sociohistóricas, socioculturales que limitan todo ese proceso. Claro está de que no se lo vamos a permitir toda la vida porque hay que crear disciplina también. Estoy en eso. Pero tampoco seas tan duro y tan rígido. Primero entiende su situación para luego tú actuar. Cierto, se da en mi unidad académica y en la carrera que laboro, Lourdes Carrera. Sabe, mi profe, un estudiante ve inglés de sexto a 11, pero cuando sale del grado 11 no se ve que realice diálogo o hable inglés, porque lo dan muy técnico, Ever, muy operativo. O sea, un estudiante en tantos años no es simplemente saber responder una pregunta, no es simplemente entender el pasado, el presente, el to have to, el to be, el to no sé qué, todo eso no basta. La práctica es lo que hoy en día hace falta y el pensamiento crítico sin práctica no se da. Para continuar, por esta razón, la pedagogía y la didáctica, desde la perspectiva de la teoría crítica, conducen al acompañamiento de toda actividad o acción educativa de los procesos de aprendizaje y enseñanza. Continuando con la justificación, no está toda, pero sí extraje lo que considero el gancho de este máster, es que se requieren entonces la aplicación de estrategias que faciliten al educando, bien sea desde lo lúdico o desde otra serie de acciones, la comprensión de lo existente, de manera que al problematizar el mundo se convierta en un lector y transformador de la realidad, sintiéndose copartícipe de esta. Nosotros todo lo que puede hacer a nuestro alrededor, tenemos injerencia, tenemos incidencia e influencia. O sea, es como decir, ecológicamente hablando, una ciudad que no tenga limpia o no tenga limpieza, es conciencia del ser humano, no es culpa de ella. Es lamentable, es así. Tú eres el, ok, y yo la piedra. O te estrellas o te estrello. Se hace y aprendes. Lo que yo quiero que aprendas, lo que el currículo me dice que enseñe. Parte de la teoría crítica habla mucho de lo que son las estructuras de poder y muchas veces el currículo te quiere imponer un modelo, pero es parte del docente en que tú formes, obviamente el currículo hay que cumplirlo, hay que consolidarlo, pero el problema está en que el docente no debe imponer muchas estructuras, sino más bien trabajar lo que el currículo en cierta parte en los contenidos y la teoría nos enuncia, pero trabajar la esencia de cada estudiante, que ellos aprendan a ser ellos y no que aprendan de una manera como yo lo hago. No, ese no es pensamiento crítico ni la educación del siglo XXI. Ok, por otro lado, desde esta perspectiva, el máster en docencia universitaria, didáctica y pedagogía crítica tiene como propósito la formación holística del todo, hablando así, del participante en el ejercicio óptimo de la profesión docente como ente transformador de la realidad educativa, atendiendo las nuevas exigencias que atañe la sociedad, a fin de darle respuestas a las políticas de Estado. Y como yo les dije al diplomado anterior, el pensamiento crítico no se va a dar solamente dentro del aula. No, señor. El pensamiento crítico, la persona debe salir del aula porque lo crítico, la razón, lo reflexivo, lo analítico, se le va a facilitar cuando el estudiante tiene contacto directo con la sociedad, con el entorno, con el contexto, porque empieza a hacerse preguntas de que si esto que me están diciendo ¿es verdad o no es verdad? Es como formularnos una hipótesis. Y para él poder probar, mejor dicho, esas hipótesis, él tiene que ir a la realidad social. Porque leyendo libros y analizando teorías dentro del aula, lo que se va a complicar más ese proceso de pensamiento crítico. Pero que si tenemos contacto directo con la realidad, entonces ahí es donde vamos a encontrar mayores respuestas. La comprensión y el entendimiento se va a facilitar de una mejor manera. Ok, descripción. Ok, desde hace mucho tiempo que empecé en la educación, desde el año 2023, mi inquietud es por qué se califica con notas, claro,
esta que Colombia vive esa forma de todos los grados. Ever, fíjate que lo has dicho de manera correcta. Estás calificando y la calificación en su concepción o en su concepto natural, la calificación es traducción de una nota, de un número. El problema está que educación primaria, ellos evalúan. Y al final es que traducen la evaluación en una calificación. Pero, Ever, no sé si estuviste en alguno de los 5 grupos que tuve en el diplomado, hice una aseveración sobre eso. La educación bachillerato y la educación universitaria no evalúan, sino que califican. Y a veces no entiendo por qué existe una unidad curricular que se llama evaluación de los aprendizajes. Porque evaluar es un proceso sistemático, progresivo, que te va a indicar a ti si el estudiante ha avanzado o no ha avanzado. Si el estudiante tiene éxito o presenta aún debilidades y dónde tiene debilidad. Porque cuando tú haces una, y lo peor es que el docente dice, tenemos evaluación escrita el día de mañana. ¡Pum! El examen, evaluación escrita. Cuando el estudiante le pregunta, profe, ¿cómo salí? Fíjense la pregunta, ¿cómo salí? Ese cómo salí es una pregunta cualitativa y el docente responde con una pregunta cuantitativa. ¿Cómo salí? Sácate 13. Pero ya va, ¿será que el profesor no entiende lo que el estudiante le está preguntando? Y el docente es mucho más fácil colocar X, esta no, esta incorrecta, regular, mala, en vez de escribir. Tu respuesta puede ser mejor. ¿Cómo lo puedes reforzar? Haciendo esto. Eso es evaluar, pero no se evalúa, no se evalúa. El problema es que por el sistema educativo, no solamente Colombia, Venezuela y creo que otros países, la traducción está en representación de un número. Si entendemos que el número no representa a la persona, pero bueno, eso lo establece el sistema educativo. Y eso es lo que yo no difiero mucho de ello. Difiero es de que no se hace evaluación. En primaria porque está escrito, estipulado, de que la evaluación es descriptiva, más no numérica, estamos claros. Pero en el sector de bachiller, el nivel educativo de secundaria, bachillerato, universitario, así no está estipulado. Lo que está estipulado es que el estudiante debe tener de 10 a 20 para aprobar y de 10 para abajo reprueba. Pero no hay una evaluación. ¿Ok? Marta dice, saber enfrentarnos con la realidad del día a día. Eso es pensamiento crítico, Marta. Si tú no te enfrentas con la realidad, no se te va a generar nunca un conflicto cognitivo, un desorden cognitivo, y eso no te va a llevar a comprender la realidad, la existencia, la naturaleza, entre otras cosas. Saber diferenciar entre calificar y cualificar. Claro, porque es que calificar es el número. El problema es que no se cualifica ni se evalúa. Mis estudiantes te están escuchando en mi aula virtual. Bueno, qué honor, Nelson, gracias. Espero que les sirvan, que sirvan. Que saquen 20 contigo cuando tú empieces a hacer tu evaluación. Bueno, Nelson, ya te estoy dando un reto porque te están escuchando. Seguro que cuando hagas tu evaluación te van a decir, profe, no, yo no estoy pidiendo número. Estoy pidiendo que me digan dónde debemos orar, cómo salí. Eso es lo que le estoy pidiendo. Javier dice, hola, por favor, ¿esto es un diplomado o una maestría? Es una maestría, pero como es internacional se le da la denominación de máster. Más adelante le van a dar el tiempo, el costo, todo eso, Javier. Ever, claro, ok. En Panamá también es así. Bien. Ever dice, pero mire que se trabaja desempeños cognitivos, tanto primaria y bachillerato. Es un proceso muy poco pedagógico. Es que a veces el sistema, como dice mucha gente, a veces el sistema nos limita, pero está de parte de nosotros en tratar de romper esos estereotipos y esos paradigmas que el sistema nos limita. Porque si bien es cierto, el docente es autónomo dentro de su aula. Y si tú tienes esa visión de que tus estudiantes, no es que marquen la diferencia con el otro grupo, no, sino que tus estudiantes en realidad le saquen provecho a ese conocimiento que tú le estás brindando, tú puedes transformarte algunas prácticas y estrategias que establece el currículo del sistema y las adaptas a la necesidad del contexto. Y con eso tú puedes aprovechar bastante. Mi profesor Nelson Nieto, un placer. Ah, ok. El IVA dice, si calificamos en una escala de 1 a 5, decimos que una persona que obtiene un 2, por ejemplo, no sabe. Falso. Si sabe dos cosas, le falta aprenderlas. Totalmente, Libardo. Libardo, con eso que tú estás diciendo es como, por ejemplo, aquellos que se gradúan en la Universidad de blanco y el que se gradúa de negro. Tengo casos de que el que se gradúa de negro tiene mayor éxito que el que se gradúa de blanco. No, no siempre, pero sí hay casos de casos. ¿Por qué? Porque el que se graduó de blanco tiene una memoria retentiva tan buena
y que el docente no le exigía ir más allá de ese conocimiento, siempre sacaba 20. Pero aquel que trataba de responder desde su propia concepto, desde su propia perspectiva, de su propia visión y cosmovisión de lo que posiblemente se podía responder, no tuvo el 20 porque el docente no valoró una respuesta precisa y exacta como lo hace la memoria. ¿Cuánto tiempo durará? Esa información te la va a dar Robert, la corporación al finalizar acá, ¿ok? No desesperen, no desesperen, disfruten el momento. Disfruten de este, como yo les dije a ustedes, de esta parrilla de conocimiento y este agasado de saber. Disfrútenlo bastante. Es la palabra limitación. Las calificaciones son un requisito administrativo en la institución, pero el docente tiene claro lo que es evaluar. Eddie sí, lo debe tener claro, el problema es que no lo aplica. ¿Ok? En el SENA evaluamos tres condiciones: conocimiento, habilidad y destreza, sí o no. Pero con sí o no, eso no es evaluación, Augusto. No. Evaluación es que en la parte del conocimiento tú hagas un proceso descriptivo de lo que el estudiante pudo alcanzar o no. Y obviamente para darle respuesta a esa evaluación tienes que considerar, en el caso de Venezuela, los objetivos. En el caso de Colombia, que es el que conozco, y creo que Panamá me dijeron que era igual, las competencias, los estándares e indicadores de aprendizaje. Eso es lo que te va a permitir a ti hacer la evaluación. Si califico 5, distribuyo así en mi concepto. 2 por mejorar y ayudar. 3, 4, tienes muchas habilidades. Y 5, máximo. Digo, es que nos han acostumbrado, por lo menos en la enseñanza panameña, a tener estándares de conocimiento. Sí, Libardi, esos estándares son muy importantes porque son los que van a guiar tu didáctica en cierta parte, tus estrategias, tus actividades, ¿ok? En eso estoy claro. El problema es que para darle respuesta a esos estándares, a esas competencias, muchas veces nos ubican en los números y entonces el estudiante, el que tiene 15 alcanzó medianamente, por decir así, el objetivo. El que tiene 20 lo alcanzó en su totalidad. El problema está de que ese número no es el que te está indicando a ti qué tanto alcanzó el estándar, la competencia o el indicador o el objetivo. No es el número. Es el proceso de evaluación, es una descripción de las competencias que el estudiante desarrolló o de las dificultades que se le presenta para alcanzar esa competencia. Libardo, yo diría no muchas veces mal aplicado. El problema es que esos indicadores, desde mi experiencia, en mi formación, en mi experiencia en Colombia y en Venezuela, muchas veces es que esos estándares vienen en los libros, en los textos. Y esos libros y esos textos, cuando tienen esos estándares, son muy generalizados, universales. Y muchas veces no aplican a la realidad contextual en el cual esos libros llegan. Ok, en la descripción responde la necesidad de formar al participante en el desarrollo de habilidades que favorezcan la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Aclaro, la innovación no implica el que deba utilizar una tecnología. La innovación es transformar lo tradicional en lo nuevo, en lo novedoso, con una visión integral y emancipadora, liberadora, perdón, del conocimiento mediante actividades y estrategias docentes que contribuyan en la promoción de la transformación educativa. Ok, ok. Claro, a través de la lista de chequeos en cada una de las condiciones. Eso sería conductivista, no constructivista. Si tú aplicas un estándar tal cual como lo dice el libro, estás en conductivo, en el conductismo. No hay nada conductivista. A veces el niño o el joven dice que saqué 3.0, se responde, te faltó varias respuestas. Allí es donde uno como docente, sentarse con los estudiantes, bingo, Ever, no sé si estuviste conmigo, yo lo dije, el docente se aboca meramente a dar clase, 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 y no toma un tiempo de su clase, o en lo que en el docente universitario, que somos, tenemos más tiempo fuera de aula, porque debemos cumplir horas de asesoría, de orientación, de acompañamiento, pero muchas veces esas horas no se cumplen. Yo he visto como muchos docentes lo que hacen es firmar la asistencia de asesoría y no hacen ninguna asesoría. Yo lo he visto, pero como mi ética no me lo permite, ellos que hagan lo que quieran, yo hago lo que hago. Tampoco me introduzco en la vida de quienes están allí, porque a veces tú le quieres hacer bien a alguien dando una observación, una recomendación, y lo que hace es que se molestan contigo. Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Entonces, yo lo hago y es importante
Cuando tú ves que hay muchas debilidades en tus estudiantes, deja de dar clases, siéntate con ellos, pregúntales cómo se han sentido con esa calificación primero. ¿Qué sensación ha experimentado? ¿Qué piensan ellos que le faltó allí para sacar esa evaluación? ¿Cómo creen ellos que la pueden mejorar? Y a partir de allí, señores, usted dele, brinde herramientas, estrategias, haz esto, lee esto, mira, introdúcete aquí, busca acá, busca allá. Y de esa forma usted va a incidir positivamente en su estudiante y va a ver que no van a querer que usted los deje por completo. En mi caso particular, no es por ser yo, pero desde que empecé a trabajar, yo no me he preocupado mucho por mis estudiantes, yo me he ocupado, que es muy diferente, por mis estudiantes. Y gracias a eso, a pesar de que a veces suelo tener un poquito de esa maldad y como digo yo, sí, un poquito odioso, mala sangre, el estudiante me sigue buscando, porque lo formo, lo enseño, le brindo amistad, le brindo orientación, asesoría. Entonces, ¿por qué digo que a veces un poquito Dios somos la sangre? Porque bueno, hay que a veces tienes que tener mano dura porque después el muchacho se te quiere desviar. Entonces, pero siempre me buscan, profe, dígame qué sección va a estar usted, qué materia va a dar para estar con usted. Bueno, y parte del diplomado aquí pasó. Mucha gente quería volver a escucharme, volver a tener un curso conmigo y espero no defraudarlo, ¿ok? Javier me pregunta, ¿cómo usted considera que se debe evaluar los estudiantes universitarios en vez de una evaluación numérica, ya que la misma actualmente se ha quedado desfasada? Ok, Javier, te voy a responder. No es que elimine o que no esté de acuerdo con el número, porque como les dije, el sistema así lo requiere. La situación está en que el docente no evalúa. El problema es que el docente no evalúa, sino que califica. El docente debe al menos tener un registro de evaluación, una agenda, un cuaderno, así como lo hacen en primaria. Prácticamente yo te puedo ir a responder, Javier, disculpa, es como traer a los maestros de primaria a que nos den la clase universitaria de evaluación. Porque ellos sí evalúan, porque te dicen cuáles son las competencias que alcanzó, dónde debe mejorar, qué debe reforzar. Eso es evaluar. Entonces, no te digo que cómo se debe evaluar en vez de calificar, no. Hay que calificar porque el sistema sí lo tiene. El problema es que ese número, tú no puedes colocar el número por lo que tú le dices a una pregunta. Por ejemplo, tienes 5 preguntas y cada pregunta vale 3, 2, 4, 6, 5. Eso es lo que muchas veces, y venimos, tanto por tanto más, da 20, listo, esta evaluación está lista. Pero cuando tú eres estudiante, como el estudiante no alcanzó aquí esta pregunta, según lo que yo creía que debía responder, en vez de 4 tiene 2. Sacó 16 puntos, ya evalué. El profesor dice evaluó. No, señor, no evaluó, usted está calificando. Usted debe darle una calificación a cada pregunta atendiendo a una concepción de evaluación. ¿Qué se requiere que el estudiante pueda responder? ¿Cuál sería la perspectiva de lo que el estudiante debe responder? Y en función a eso, en la respuesta de la pregunta, el estudiante sí, en realidad quedó un vacío, porque es que no son perfectos, van estudiando, se van adentrando en el mundo del estudio, y nosotros tenemos que tener claro eso, que las respuestas al principio no deben ser perfectas, pero de un sexto semestre para allá, considero que el estudiante ya debería empezar a mostrar mayor complejidad y profundidad en su respuesta. Ojo, claro está, de que el del quinto para abajo, el docente de allí, sea así en el sentido no duro, pero persistente en pensamiento crítico, en el pensamiento reflexivo, en el pensamiento creativo. El problema es que hay de 30 docentes, 5, por ejemplo, trabajamos esto, pero los 25 no. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Por eso digo, las universidades son culpables también de ello. ¿Cómo hablamos de calidad educativa si no están dando las herramientas para eso? Señores, las universidades tienen que formarte, tienen que capacitarte, tienen que darte las herramientas. Las universidades no lo hacen, no lo hacen. Existen departamentos separados, sesionados, donde cada quien da un taller por allá y otro taller por allá y otro por allá. Señores, la universidad, nosotros tenemos que ser en cultura general. O sea, yo no soy del departamento de matemáticas, no me invitan para un taller de matemáticas. Solamente a los profesores de matemáticas. Somos todos. Pues la lógica parte de la matemática también, el razonamiento parte de la matemática. Entonces, eso hay que considerarlo. Ok, siguiente. Entonces, dentro de las competencias que ustedes se aspira que ustedes aprendan o desarrollen son las siguientes. Estudiar la teoría crítica en la educación como elemento emancipador de la acción dialógica y comunicativa desde los significados expuestos por Freire y Habermas. Significados en su teoría son la acción dialógica y la acción comunicativa. Acción dialógica de Freire y acción
Comunicativa de Haber, donde existe la dialéctica, el diálogo, el intercambio, la interacción entre la persona o el sujeto y el objeto. Segundo, analizar la didáctica crítica desde una perspectiva transdisciplinaria, desde el pensamiento complejo y la contribución en las investigaciones transformadoras de la sociedad socioeducativa. Perdón. En esta máster clases de pensamiento crítico es pertinente en toda la primaria tener un horario de clases donde cada día son 4 materias. Sé que es el sistema. Ever, no entiendo mucho tu pregunta. Si me la reformulas, te lo puedo orientar mejor. 3. Indagar los fundamentos teóricos que sustentan la pedagogía crítica como acción transformadora de la actividad educativa, propiciando para ello la construcción, emancipación y o ilustración del conocimiento con una visión de la educación liberadora. Y por último, desarrollar en las y los participantes competencias para la investigación como una forma de abordar problemas socioeducativos en la solución de situaciones relacionadas con la educación. Y parte de ello es donde se orienta, perdón, la metodología de investigación-acción participativa porque es la que eh, busca o pretende resolver problemas de manera directa. Perfil del docente, yo creo que todos están acá y eso tampoco es un elemento exclusivo, pero es una solicitud que nos pidieron y lo que considero que debe representar al docente para ingresar y egresar del máster. Y él sí comenta, una alternativa es vaciar la calificación en el registro pertinente y complementariamente tener un encuentro con el estudiante donde le des el feedback evaluativo. Profe, totalmente cierto. Fíjese que en la unidad curricular de evaluación hablamos de tipos de retroalimentación y en una está la retroalimentación cognitiva, retroalimentación evaluativa, pero la mayoría de los docentes en el sector universitario, en el sector bachillerato, no hacen lo que la profesora Gilsi acaba de decir. Porque pareciese que como que perdieran el tiempo diciéndole al estudiante, sentarse diciéndole por qué obtuvieron esa calificación, por ejemplo. Pero es importante hacerlo y a lo que dice la profesora Girsi es lo que yo le he venido comentando en el diplomado del curso anterior, de que el docente debe sentarse con el estudiante y hacerle de conocimiento por qué obtuvo la calificación. O sea, y no diciéndole que estás aplazado, estás aplazado, no. Obtuviste esta evaluación debido a esto, pero tú puedes mejorar a través de acá, reforzando esto, aquello y lo otro, porque si nosotros utilizamos ese discurso, no vamos a herir susceptibilidades ni emociones en los estudiantes, porque cuando nosotros le decimos, no, esto no sirve, esto es una locura lo que tú hiciste, el estudiante va a ir como bajando, disminuyendo su estatura hasta hacerse chiquitico, porque a nadie le gusta que le digan esas cosas. Hay que ser más persuasivo en la forma de decirte tu calificación. Ok, luego sigo evaluando. De cómo va él en su proceso formativo. Por ejemplo, en una prueba, luego de calificar, debes colocar en cada ítem problema o ejercicio en que falló. Correcto, profe. Fíjese que hay docentes también que yo no entiendo por qué se adueñan de las evaluaciones de los estudiantes. Es decir, no, no te la voy a entregar. Esa evaluación es mía. Y el estudiante se entregan 1, 2, 3, 4 cortes, por ejemplo, y el docente entrega esa calificación del corte y el estudiante tiene desconocimiento de cuánto sacó en el corte. Señor docente, eso no es de usted, es del estudiante. Entonces, cuando ya el estudiante va a ver la nota final, se sorprende que está aplazado. Dice, pero es que yo entregué todas mis evaluaciones. Claro, el estudiante cree que al entregar todas tus tareas, todas tus actividades, ya estás aprobado. El problema es que no sabemos cuál es el fondo de tu actividad. Y el docente, si no lo sabe, lamentablemente está castigando al estudiante. No le está ayudando, lo está castigando. Y el docente debe ayudar, no castigar. Profe Gilsin, algo que sí le refuto de manera educada, porque la respeto bastante, es cuando dice para abordar lo que pretendo que el estudiante aprenda. No, nosotros no podemos pretender lo que el estudiante va a aprender. El estudiante va a aprender lo que él tiene como interés y como necesidad, según los contenidos que nosotros tenemos. Porque no, si nosotros pretendemos lo que él va a aprender, entonces no estamos dándole la libertad de aprender según sus cualidades, sus capacidades.
Es pertinente que en primaria se dé 4 áreas en un día de clases. Bueno, tenemos cuatro bloques. Desde mi punto de vista, por hacer niños, yo pensaría que no. El problema es que dónde se van a cumplir entonces. Ese es el único inconveniente. A veces tenemos camisa de fuerza que sí, se nos va de las manos, se nos escapa esa posibilidad, pero así es la reforma que se hace. La evaluación implica detectar carencias y trabajar en función de ello, planificar y aplicar estrategias propias. Eddie, gracias. Gracias por tu acertada opinión. Cuando nosotros detectamos esas debilidades en la evaluación, el docente debe replanificar, porque debe ahora reforzarlas. Y el problema es que muchos docentes avanzan en la planificación y en contenido, dejando atrás esos vacíos. Y esos vacíos se van haciendo más vacíos y se complica mucho más. Andri dice, buenas noches para todos. Un honor saludarle, profesor. Igualmente, Andri, gracias. Washington comenta, excelente y magistral conversatorio, mi estimado maestro. Saludos y bendiciones. Gracias, Washington, gracias de verdad. Excelente clase magistral. Entremos en pensamiento crítico. Puede ser bueno preguntas tipo IFE. Ever, hasta donde conozco, no las conozco todas, pero creo que las preguntas IFE eran mucho de selección múltiple, selección simple, completación, tú me corriges. Si eso es así, eso no es pensamiento crítico. No. Si tú dices qué es tal cosa, no estás llevando a la reflexión a nadie. Ahora, si tú le preguntas de una forma que diría, por ejemplo, el lápiz en su función natural es para escribir, pero ¿qué dirías tú si el lápiz lo utilizamos como un instrumento musical? Por ejemplo, eso es pensamiento crítico, porque tienes que buscar el elemento que genere el conflicto cognitivo o el desorden cognitivo en el cerebro, en las neuronas de cada persona pensante. Gracias, Belki. Tienen toda la razón, pero la universidad se ha convertido en un salón frío, carente de humanidad, donde a nadie le importa con nadie. Es mi opinión muy particular. Claro, Javier, es que se te respeta porque es la experiencia, la vivencia que tú has tenido y nosotros no hablamos, sino desde nuestra experiencia. Pero particularmente eso que tú dices, yo lo he vivido. Pero como yo voy a dar mi clase, a mí me interesa, mis estudiantes, como decir, coloquialmente, me importa un comino lo que en otros salones suceda. Y hay gente que lamentablemente no quiere aprender. Y si no quieren aprender, hay que dejarlo, porque nunca podemos con el terco, casi nunca podemos. Queremos verlo, cambiarle y transformar su visión, su perspectiva, pero es que es tan cerrado. Es como decir el mito de la caverna de Platón. Él nunca salió de la caverna, él se quedó ahí, lamentablemente se quedó. Pero bueno, son situaciones en situaciones. Pero mi salón, les digo que tengo a mis estudiantes en el semestre pasado, tienen compañeros de otros programas de la universidad o del mismo proyecto, pero de otra sección con otro profesor. Cuando ellos salen, se van a visitar a mis estudiantes y ellos dicen, profe, usted tiene que darme clase. Esta clase me gusta. Y a pesar de que yo hago actividad lúdica, recreativa, ellos también aprenden porque cuando yo hago preguntas evocadoras o algo, me dicen, profe, pero yo no soy de esta clase, usted está aquí, usted disfrutó de la recreación, ahora aprende también y ellos responden, o sea, están atentos a trabajar. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar en los estudiantes, ganar su atención para mantener su concentración. A mí me pasó, profe, lo que usted dijo recién en el bachiller secundario. Muchos de los docentes se me quedaron con mis exámenes. Yo siempre digo, no sé qué van a hacer con ellos. Estoy de acuerdo contigo, Enrique, que cada quien escoge qué y cómo aprender, así que no hay nada que disculpar, más bien agradecida. Gracias, profe. Ganar su atención para mantener su concentración. Fíjense que cada capacitación y cada formación a mí me da aprendizaje, porque esta idea yo no la había hecho y me surgió la idea gracias a ustedes. A cada fíjense lo interesante que es que el docente propicie la participación en el salón. Y dice que a mí me generó una idea, su participación, su conocimiento, sus aportes. Fíjense si lo hacemos nosotros con nuestros estudiantes, que los estudiantes no quieran parar de hablar. Y a mí me pasa con mis estudiantes, claro, ellos todavía están adaptándose porque era el segundo semestre y a veces cuesta el choque del liceo a la universidad, porque es muy diferente, muy distinto, pero ahí vamos poco a poco y en cierto momento sí sentí satisfacción por lo que estaba haciendo, porque me generó buenos resultados.
Buscar cómo ganar la confianza de los estudiantes. Claro, Álvaro. Es que un ambiente sin confianza no es ambiente sano. Ok, experiencia ahí lo tienen, la formación, licenciatura en educación en sus diferentes áreas, o sea, cualquier licencia de educación y cualquier otra área donde cumpla con el rol del docente con título magíster y o doctor de educación, por ejemplo, el ingeniero, el abogado, pero que esté siendo o impartiendo el rol de facilitador. No estoy excluyendo a nadie. Todo el que venga y quiera aprender, bienvenido sea. Experiencia profesional, posiblemente que tenga 3 a 5 años de experiencia desarrollando el rol del docente e investigador en las diferentes áreas de educación en todos los niveles. Shirley, y no existir aprendizaje, ¿cómo así, mi amor? Disculpa. A veces observo pupitres encima de la mesa llenos de los cuadernos de los niños. Me pongo a pensar por qué no los entrega. Cuando reviso cuadernos, hago todo para revisar en el día y entregar porque sé que ellos lo necesitan. Debe ser que les gusta tener todo arrumado. No les veo otra explicación en quedarse con lo que no es de ellos. Total, hay que lograr esa participación activa y que vaya en ambas vías. Eso demuestra la capacidad y la humanización del docente universitario. Javier, has dado en el punto. Los docentes no están humanizados, lamentablemente no. Muchos no. Sé que es como en todos lados hay de todo, ¿no? Pero, eh, bueno, la profesora Gilsi es una profesora que tiene bastante experiencia. No voy a decir su edad, tampoco me la sé, pero es una profesora que a pesar de que se formó cuando el modelo tradicional es una profesora que los estudiantes la aman, y eso que es profesora de matemáticas, que muchos los profesores de matemáticas los estudiantes lo odian, lo detestan, pero la profesora la ama, me consta. Entonces, el docente tiene que hacerse, no amigo, sino ganarse al estudiante, ganar su confianza para que ellos se sientan prestos a aprender. Así es, profe, no hay que dar pena de tener la edad. Pero es una profesora que es formada en modelo tradicional y es una profesora que ha innovado. O sea, profesora de matemáticas que la ama. Están detrás de ella. ¿Por qué? Porque es una persona que está humanizada. Entonces, esto es parte de aquí, no nos vamos a detener mucho, ustedes lo están viendo, la experiencia profesional, los conocimientos específicos que deben tener, obviamente. Yo necesito saber, porque es muy importante, yo les pregunté a muchos de ustedes porque los conozco, ya he escuchado sus nombres, les pregunté si ustedes sabían cuál era el enfoque curricular de la universidad o del programa o del proyecto en el que ustedes están trabajando. Porque fíjense, conocimiento del currículo educativo y sus reglamentos y manejo de estrategias didácticas y pedagogística. Ustedes dirán, ay Dios mío, este profesor, ¿qué nos está haciendo? ¿Será que nos va a evaluar o nos va a calificar? Yo les pregunté, es una tarea que espero que la hayan investigado, porque de ello va a depender mucho nuestra didáctica. Ojo, competencias, vocación docente, capacidad de guiar, orientar y contribuir en el aprendizaje de los estudiantes. Fíjense, capacidad. Tenemos que abrir nuestra mente a nuevas experiencias. No nos cerremos a lo desconocido. Lo desconocido genera temor y da miedo, sí es verdad. Pero señores, cuando ustedes entran y conocen, ¿cómo van a saborear ese nuevo conocimiento? Se los aseguro. Visión innovadora y recreativa del aprendizaje. Iniciativa para buscar transformar su práctica docente para propiciar a los estudiantes. Estar presto siempre a lo nuevo, a lo cambio. ¿El tuyo o el del colegio donde tú trabajas, Ever? Porque mi enfoque es constructivista, el tuyo. Pero el del currículo del colegio donde tú trabajas es ese que debes de buscar. ¿Ok? Ok, Ángela dice del colegio constructivista, bien. Luego dice investigador educativo. Fíjense, estamos hablando de pensamiento crítico, pero yo necesito que ustedes se conviertan en investigadores. Yo les dije también, la investigación es el alimento a la educación. Si no, la educación no avanza, porque la investigación es la que nos da a nosotros las herramientas y el conocimiento para lo nuevo, para la transformación. A mí también me encantan los números, Marta. Estudié educación, no estudié ingeniería, nada, pero me encantan los números. Ok, Ever, entonces si es así, vamos bien. Luego, actualización constante, participar en congresos, investigaciones, lo que ustedes ya están haciendo, eso por ahí está bien. Ok, está bien. Yo en inglés nada más aprendí yes, I don't, no hay don't. Más nada, respuestas cortas y listo. Ok, estrategias metodológicas que vamos a ir aplicando o ir desarrollando, metodologías activas como aprendizaje basado en problemas, proyectos, en juegos y todas aquellas que vengan, que sean los ABP. Trabajo de campo, ustedes van a ir haciendo en ese tiempo, se les van a ir asignando y directamente de su trabajo, de su colegio, no van a tener que ir a otro lado. No,
directamente con su contexto laboral, ahí van a empezar a aplicar algunas actividades que se requieren para que el pensamiento crítico no se dé solamente en ustedes, sino que ustedes también lo puedan aplicar con su colegio para que éste se multiplique. Mi estimado maestro, hoy en la actualidad el docente tiene que tener conocimientos de inteligencia artificial para poder trabajar con herramientas digitales y también ser más investigativo. Sí, Washington. No solamente en inteligencia artificial, sino cualquier herramienta tecnológica. Porque hoy en día la tecnología también ha sido parte de la educación. Entonces, hay que manejar todas y cada una de esas herramientas tecnológicas para tratar de hacer quizás más interactivo y más dinámico, más visual cada actividad. Por ejemplo, si para mostrar un video tú tienes que utilizar una herramienta tecnológica. Si el video no lo vas a mostrar directamente de YouTube y lo vas a colgar dentro de tu presentación digital del PowerPoint, tú debes conocer la herramienta que te permita juntar archivos, imágenes, entre otras cosas, en el PowerPoint, por ejemplo. Entonces, es cierto que debe conocer no solamente de tecnología, sino de cualquier área que le permita a él mejorar su práctica profesional. Luego, uso de tecnologías y recursos virtuales y plataformas y algunas aplicaciones. Elaboración de estrategias innovadoras en su área de conocimiento, es decir, ustedes también me van a realizar un trabajo donde van a crear estrategias no tradicionales o tradicionales con ese elemento innovador para que tenga incidencia en el pensamiento crítico. Elaboración de trabajos de producción científica, ojo, y evaluación del aprendizaje. Yo trabajo en plataformas y creación de materias educativas usando cada día la inteligencia artificial. Si tú la usas para que ella te oriente, está bien, pero si le dices a la inteligencia artificial que te lo diseñe y te lo haga, ojo con eso. Ok, fíjense que aquí hay una estrategia que los que ya me conocen se las coloqué, pero ¿por qué la traigo en cotación? El aprendizaje eh, es movimiento. El aprendizaje es sensitivo. Entonces, si nosotros utilizamos los colores y el movimiento, vamos a crear en el estudiante una intención de querer participar, o sea, lo vamos a emocionar y esa es la intención. Un estudiante emocionado es un estudiante que va a aprender de por sí, va a ser muy productivo ese aprendizaje. Entonces, nosotros podemos darle en un día o en varios días la dinámica de cuál es la actividad o de qué manera vamos a desarrollar la clase el día de hoy, por ejemplo. El estudiante investiga, trae la información, el docente trae su clase preparada, pero con el elemento de sorpresa de lo que está allí. La parte fundamental de un docente universitario es incentivar la curiosidad y claro, es que la universidad es de por sí la producción del conocimiento y un docente que no lleva al estudiante a producir, lamentablemente se está quedando en el aparato. Entonces, fíjense, hoy en día vamos a trabajar el pensamiento crítico, por ejemplo. Pero ¿cómo lo vamos a trabajar? Vamos a ver, yo le digo a un estudiante o al grupo, ustedes pónganse de acuerdo y dicen stop o pare. Le damos y tocó, buscamos pistas. Hoy trabajamos el tema de pensamiento crítico buscando pistas. El docente tiene por allí algunas pistas, las esconde, las ubica, las tiene por allá, las tiene por allá, y el estudiante a través de buscar todas esas pistas, en equipo se debe unir para ver cuál es la pista, ese acertijo, por ejemplo. Y a raíz de allí empezamos a desarrollar nuestra clase o empezamos a desarrollar nuestra secuencia didáctica. No está de más, por ahí lo vamos a ver, pero como una clase de introducción, la secuencia didáctica es aquella que nos permite a nosotros considerar el inicio, el desarrollo y el cierre, impacto visual, explicación del docente, cierre cognitivo y cierre afectivo. ¿Ok? Más adelante, después vamos a trabajar muy bien esto, hoy la clase introductoria. Esto es lo que representa la unidad número 1. Voy a leer solamente el resultado. Ustedes después van a tener toda la información y en cada una de las unidades yo tengo un esquema pequeño para explicar de manera general lo que en ella se pretende. Fíjense, el resultado del módulo 1, teoría crítica, es que los participantes a través del estudio de las diferentes perspectivas relacionadas con la teoría crítica en la educación, como elemento emancipador de la acción dialógica y comunicativa de la perspectiva, como ya lo leímos, puedan comprender la finalidad de estas a la selección de estrategias y diseños de actividades referentes, referentes a la promoción del pensamiento crítico entendido como aquel que pretende la creación del conflicto cognitivo a través del cuestionamiento y la duda de las ideas previas para despertar en los estudiantes el espíritu de la conciencia crítica.
Ahí más o menos tenemos la unidad uno, que son fundamentos ontológicos, epistemológicos y filosóficos de lo que implica la teoría crítica. Luego teoría crítica como concepción generadora del conocimiento y pensamiento crítico como forma de desarrollo de habilidades del conocimiento emancipador y liberador. Y de esa forma podemos crear otras también. Fíjense, dentro de lo que vimos allá en el módulo uno lo voy a resumir con esto. La filosofía, tenemos claro, en todo lo que estamos acá, y más aún si tenemos estudios de posgrado, porque es donde mayormente vemos filosofía, o estudios de pregrado, los que estudian teología, filosofía. La filosofía es la composición de dos palabras, filo y sofía, amor, sabiduría. Es el amor a la sabiduría, el conocimiento, la búsqueda de esa verdad. Y está muy dado a lo que es el estudio de la existencia, el conocimiento de los valores de la mente y del lenguaje. Es decir, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo aprendemos, cómo dialogamos, por ejemplo, cómo interactuamos, por qué existe esto, por qué es redondo, por qué es marrón, ejemplo. Y que la filosofía, en cierta parte, es el alimento de la ontología y de la epistemología, porque la filosofía es la integración de ellas dos. Entonces, la ontología, que es el estudio del ser, ahí está muy establecido, ontos, y logía, el estudio del ser, de cómo se concibe, de cómo comprende, de cómo construye. Entonces, es el estudio de la naturaleza del ser, de la existencia y de la realidad como tal. La epistemología, epistemología, que es el estudio del conocimiento, estudia el conocimiento a través de la naturaleza, del origen y del propio conocimiento. Así como ese conocimiento se puede producir, se puede construir, en cómo se originó, cómo se sustentó, de dónde surgió, entre otras preguntas que podemos realizarnos. Y que todo ello entonces, la ontología busca en parte comprender la realidad. Y la epistemología es acceder a esa realidad o a ese conocimiento. Es decir, las formas o las maneras que nosotros podemos obtener para acceder a ese conocimiento y que cuando ya accedamos al conocimiento a través de la ontología para comprender esa existencia, entonces comprendemos la realidad. Es decir, vamos a comprender por qué el lápiz tiene grafito o por qué el bolígrafo tiene tinta. Es lo que nos permite a nosotros estas tres ciencias fundamentales para la construcción de ese conocimiento. Luego vamos a la unidad número 2, que se llama, o módulo número 2, perdón, didáctica crítica. En el resultado, mediante el análisis de la didáctica crítica desde una perspectiva transdisciplinaria, a través del pensamiento complejo y la contribución de las investigaciones transformadoras en la realidad socioeducativa, los participantes podrán reconocer los requerimientos como enfoques para desarrollar una secuencia didáctica orientada en la conciencia crítica del aprendizaje, donde faciliten a sus estudiantes herramientas que coadyuven al mejoramiento de sus capacidades intelectuales como procedimentales. Contenidos, unidad 1, conceptos básicos. Unidad 2, requerimientos para la aplicación de los fundamentos de la didáctica crítica en los espacios de aprendizaje. Unidad 3, enfoque de la didáctica crítica, o enfoque, mejor dicho. Y dentro de ello, la didáctica crítica implica transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, mejorar ese proceso, porque la didáctica como tal tiene como objeto de estudio el mejoramiento de el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero la didáctica crítica no es solamente mejorarlo, sino transformarlo, que las herramientas de esta didáctica contribuyan a formar a un nuevo ciudadano con una visión crítica y una concepción liberadora del conocimiento. Obedece mucho a un acto político, pero ético. Cuando dice acto político, porque si bien es cierto y como lo dijo, no sé si fue Francisco, cuando refirió a la parte de que el currículo, de lo que a veces, muchas veces el currículo también es lo que se pretende enseñar con el estudiante, de por sí el sistema educativo, la educación es regida por un proceso político, porque si el modelo de país busca y pretende es esto, eso es lo que orienta muchas veces el currículo y la educación. El problema es cuando nosotros politizamos la educación y ahí está el error. Ojo con eso. Acto político no estoy hablando de que hay que introducir al muchacho que debe pensar así, una ideología así, no.
es que hay que trabajar sobre esa visión, sobre esa perspectiva de lo que es ese país, porque es lo que pretende formar esa ciudad. Y por eso es que dice ético también, para no politizar la educación, que es muy diferente. Nosotros no podemos obligar a alguien a pensar de la forma como nosotros queremos que piense, porque si no, entonces, señor, no seamos educadores, no seamos facilitadores, salgamos de donde estamos y vamos a hacer otra cosa. Porque si nosotros queremos formar seres pensantes, seres libres, no podemos imponer. Y por último, la emancipación y concienciación de ese conocimiento, de ese aprendizaje. Y todo ello se da a través de lo que es la contextualización histórica, social, cultural y las relaciones de poder. El cuestionamiento, el debate y la problematización como estrategia, la metodología de activas, aprendizaje basado en problemas, la indagación y la duda. Se rige por políticas educativas del Estado en función del ideal del país y del ciudadano, no de la perspectiva política de partidista. Correcto, profe. Mejor dicho, no pudo ser. Gracias por eso, por esa aclaratoria. Ok, el módulo número 3 es pedagogía crítica y el resultado de aprendizaje que se pretende al finalizar el módulo, empleando los procesos cognitivos superiores, los participantes podrán, es decir, analizar, criticar y reflexionar, comprender e interpretar. Los participantes podrán indagar los fundamentos teóricos que sustentan la pedagogía crítica como acción transformadora de la actividad educativa, propiciando así la construcción, emancipación y o ilustración de los conocimientos con una visión de la educación liberadora, para lo cual crearán un estudio reflexivo de la práctica docente entre el saber y el hacer. Unidad 1, pensamientos, principios de la pedagogía crítica, perdón. Unidad 2, la pedagogía crítica como fundamento y el eje de la formación docente. Unidad 3, el docente y estudiante crítico reflexivo. Unidad 4, fines y métodos de la pedagogía crítica. Resumida entonces en lo siguiente, pedagogía crítica, fíjense que está muy parecido a lo que en la didáctica acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque la didáctica crítica depende mucho de la pedagogía crítica. Entonces, si la pedagogía crítica es el fundamento en teoría educativa de esa didáctica, obviamente tienen elementos muy semejantes. Emancipación, transformación, el docente es un guía de ese conocimiento, de ese aprendizaje. Implica el diálogo, el cuestionar y generar el conflicto cognitivo. ¿Mediante qué? La reflexión y la acción y agentes de cambio. El docente debe ser un agente de cambio para que el estudiante pueda obtener buenos resultados. Disculpe que quede así, pero estoy como un poquito así ahora con los sismos, los terremotos. Temprano hubo uno y lo sentí. Y ahorita creí que había algo, pero bueno. Ok, adelantemos entonces. Y el módulo número 4, que es el último, es el trabajo de campo como acción transformadora. Aquí hay más horas para ustedes que para mí, porque aquí es como, por ahí me pidieron, profe, es bueno que nosotros investiguemos y hagamos la investigación para que usted nos ayude y nos oriente y nosotros aprender más. Bueno, lo pidieron y aquí está, señores. Entonces, el resultado de aprendizaje de este módulo es: los participantes desarrollarán competencias para la investigación participante como una forma de abordar problemas socioeducativos en la solución de situaciones relacionadas con la educación, implementando técnicas para un diagnóstico participativo situacional. Unidad 1, concepciones teóricas del trabajo de campo como estrategia pedagógica, la inteligencia de saberes, la integración de saberes, perdón. Unidad 2, lineamientos metodológicos para la construcción de trabajo de campo como generador de nuevas ideas y o propuestas de cambio en el quehacer educativo, metodología y AP. Resumen, trabajo de campo como acción transformadora implica la transformación social de esa realidad. Si ustedes están en una institución y su investigación está orientada a las dificultades de aprendizaje en los estudiantes o las dificultades o limitaciones de los docentes para una enseñanza crítica, deben hacer una transformación social. Es decir, que si hay 5 docentes que no se abocan a ellos son los que le van a aplicar a ustedes las acciones o las capacitaciones para que ellos puedan adentrarse a este mundo y cambiar su perspectiva. Si nosotros no hacemos eso, no transformamos ninguna realidad social. Okay. Resolución de problemas concretos. Por eso digo, vamos directo, vamos al grano de ese problema. No como las otras investigaciones que estudian la perspectiva amplia y general del problema, sino que aquí atacamos directamente. Es como decir, matamos la culebra por la cabeza. No la agarramos por el rabo porque entonces ahí no hacemos nada, sino directamente por donde se mata ello, para contrarrestar esa debilidad o esa limitante que ya pudimos observar, diagnosticar y estudiar.
Y la IAP, que en sus 4 momentos, planificación, ejecución, evaluación y reflexión. Y esto es la dinámica de cierre que tengo con ustedes. Hoy en día la educación docente, con una visión innovadora y transformadora de su práctica pedagógica, la cual representa la herramienta fundamental para la formación de ciudadanos en concordancia con lo establecido en el currículo educativo. En este sentido, los docentes carecen de conocimientos teóricos prácticos para romper y traspasar barreras que le permitan introducirse en un mundo amplio, profundo y complejo de la enseñanza y aprendizaje. Hay varias preguntas. Ustedes van a responder una de ellas. Usted selecciona la que le guste y la aprendemos, porque no tenemos mucho tiempo. Si quisiéramos pasar 4 horas acá, lo pudiéramos estar, pero hay tiempo que respetar. Entonces, usted responde cualquiera como una dinámica de cierre para poder ver cuál es su respuesta únicamente. Entonces, hay preguntas ante lo que acabo de mencionar que serían las siguientes. ¿Cuál sería tu reacción ante esta aseveración? Por ejemplo, de que los docentes carecen de esos conocimientos teóricos como prácticos. ¿Qué juicio podrías emitir en base a tu experiencia docente? ¿Desde qué perspectiva el docente del siglo XXI, me faltó ahí el uno, requiere transformar su práctica profesional? Fíjense cómo las preguntas están formuladas que llevan al estudiante o al individuo a volar la imaginación, porque no son preguntas con respuestas directas, son preguntas que te permiten a ti pensar muy bien para poder responder. Es analizar todo el contexto para luego llegar a una respuesta. Siguiente pregunta, ¿qué podrías expresar ante la siguiente frase? Los docentes son culpables de que existan muchos estudiantes aplazados, es decir, que no alcancen las competencias u objetivos de aprendizaje. Pero vamos a hacerlo más interesante mejor. Vamos todos a responder solamente la última pregunta. ¿Qué podrías expresar ante la siguiente frase? Los docentes son culpables de que existan muchos estudiantes aplazados, es decir, que no alcancen las competencias u objetivos de aprendizaje. Los leo para que cerremos entonces. ¿Qué podrían decir sobre esa frase? La hice con un propósito. Lo puse a pensar, esa es la idea. No me respondan de manera directa. Analicemos un poquito lo que queremos responder y luego escribimos en el chat. Sesenta y siete. Bueno, vamos a mejor que le quede para tarea y mañana usted me la responde, porque la corporación necesita el espacio para poder darle la información administrativa que sé que ustedes también esperan esa información. Ok, pero Dariel me dice, creo que como docentes debemos estar actualizados y el conocimiento, aquí tengo yo acá. Y el conocimiento pedagógico y didáctico es un deber. Tanta culpabilidad tiene un docente. Creo que también en deseo de aprender ser de cada estudiante. Bueno, no sé eso. Eso es, ¿cuál es la expresión que ustedes tienen acerca de ello? Eso tiene un propósito y por eso lo escribí tal cual. Estoy de acuerdo en esa frase, ya que observo que es así. Ya que sus metodologías aplicadas no van en muchas ocasiones al desarrollar las competencias básicas de aprendizaje. Son muchos factores dentro de los cuales está la manera como el docente gestiona el proceso de aprendizaje, sus estrategias de evaluación y otros. Los docentes no son culpables, ya que el proceso de aprendizaje del estudiante también va de la mano del padre de la familia.
Jazmín, en cierta parte de lo que tú dices allí, la formación académica en mayor parte es responsabilidad del docente y la educación integral es parte de la familia. Fíjate que hay una perspectiva en Venezuela que se está pensando eliminar las tareas de casa, porque la mayormente las tareas de casa las hace el padre y no las hacen los estudiantes. Entonces, en esa perspectiva sí la tengo clara. Porque el docente sí debe dejarle perdón, el padre de familia le debe dejar al docente la responsabilidad académica, porque para eso lo está enviando a la escuela. Pero lo que es la educación, la formación de valores, la conciencia humana, el padre de familia si no puede pretender que eso también lo debe trabajar el docente. El docente lo va a reforzar, pero en la escuela es donde se educa. Como se dice, la primera escuela del uno es la casa. Si bien los docentes tenemos una gran responsabilidad en ese aspecto, las políticas públicas deben garantizar los recursos mínimos, se deben eliminar esas tareas, todas son hechas por otros. Sí, por eso digo, en esa parte sí estoy de acuerdo con esa visión. Porque, por ejemplo, esas maquetas, esos trabajos estructurales, eso no lo hacen los niños. Siento que la falta de preocupación de los padres, desplazamiento a muchas tareas. Bueno, en toda esa perspectiva que ustedes tienen, influye tanto el docente como el estudiante. No siempre es la responsabilidad del profesor, porque hay profesores que son muy buenos, que son muy humanos, que generan estrategias diversas para que el estudiante pueda aprender de una u otra manera, pero a veces el estudiante que no tiene compromiso y responsabilidad con su formación, con su estudio, y lamentablemente, si él no está presto y no quiere aprender, el docente puede ser muy bueno, pero él no va a aprender. Porque sí conozco que hay docentes que llaman a los estudiantes y le preguntan, conversan con ellos. Es como decir, soy tu papá, dime qué te pasa, cómo te puedo ayudar. Pero eso es un ganar-ganar. Es prácticamente, si se podría decir, un 50-50. Pero en cierta parte, no lo había leído y ya lo dijiste, es un 50-50 la trilogía de escuela, alumnos y representantes importantes. Claro, claro. Es que el papel del docente, el del representante, perdón, en la parte académica es también preguntarle al chico, al estudiante, a su hijo, ¿cómo te fue? ¿Qué te pusieron de tarea? ¿Qué hiciste? ¿Qué te dijo la maestra, la profesora? Porque en esa parte el docente, el representante tiene responsabilidad. Entonces, bueno, gracias de verdad por la participación que ustedes han tenido el día de hoy. De verdad que muy satisfecho. Mientras más rápido se inscriban, más rápido comenzamos el diplomado. Y con esto le damos cierre al día de hoy. Simple les digo a mis estudiantes y a sus estudiantes que yo me encargo de enseñar y la casa hogar. Claro que así es, Libar. Depende del interés del profesor y la otra de los estudiantes. Hoy cuesta, sí, es de parte y parte. A ti, Dariel, a ti. Ok. Bueno, mientras ustedes me van escribiendo qué le pareció la clase de hoy, Edgar, ya te doy